Y luego lo vi en algún programa de televisión, insisto, o sea, en estos programas de televisión que evidentemente sacaban sobre todo a los grupos nacionales, ¿no? O sea, Duk Duk, los Jackie, a veces hasta tenían cosas más fresas, ¿no? O sea, Angélica María a lo mejor por ahí, o alguna de de estas cantantes, ¿no? Julisa, yo qué sé, César Costa, ¿no? Pero había muchas veces estos clips de grupos internacionales, entonces ahí podías tener acceso a estos grupos, ¿no? Pero más que nada yo recuerdo bien que donde realmente veías a los grupos internacionales juntos eran estos programas o bueno, películas realmente, porque se las ibas a ver a los cines comerciales, ¿no? En donde aparecía un montonal de gente, ¿no? En estos programas. Hendrix sí, pero era un clip de un programa en Inglaterra igual, y fue en televisión, pero no dentro del Ed Sullivan Show. Y fue con Neblina Morada, evidentemente, ¿no? Y luego tocaba también, si no me equivoco, era Neblina Morada seguro, y creo que Fire, y una de esas se la dedicó inclusive a Clapton, que estaba por ahí en la audiencia. Sí, bueno, yo ya tocaba en un grupo de rock o sea, yo empecé a tocar desde sexto año de primaria, entonces, como a los 10 años. Entonces, sí, normalmente empezamos pues, imitando a los Monkees, a los Beatles y a los Stones poco menos, ¿no? Eran más heavy, ¿no? Y después, cuando llegó Hendrix y yo lo escuché por primera vez, dije, no, pues aquí es la neta, ¿no? Entonces ya empezamos a ya irnos más por el lado del rock un poco más pesadón, digamos, ¿no? O sea, con Crema, con Zeppelin, con todos estos grupos ya un poquito más heavy, ¿no? Lo que hacíamos mucho, por ejemplo, era a veces oír radio juntos. Nos juntábamos los cuates que teníamos grupos, nos juntábamos a escuchar algunas de las estaciones como Radio Capital, que era así de las famosísimas, ¿no? O 590, que en aquel entonces también andaba todo lo que daba, ¿no? O sea, yo creo que Capital, sin embargo, era como que la estación más propositiva, digamos, ¿no? Tenían inclusive un programa, Vibraciones, y una serie de programas que nos juntábamos muchas veces varios a escuchar, ¿no? O luego te juntabas obviamente en casa de cuates a escuchar los discos, porque digo, el acceso que tenías a discos era mucho más limitado, ¿no? Los discos además eran importados, muchos de esos discos apenas tenías que esperarte años a veces a que editaran la versión mexicana, ¿no? Entonces a veces tenías que comprar el disco importado que era bien caro, y entonces pues tenías que juntar tus domingos para irlos a comprar, ¿no? Entonces muchas veces era de, pues ya me llegó tal disco, me lo trajeron unos cuates de Estados Unidos o lo que sea, pues juntarnos en fiestas y escucharlo, ¿no? Y más era ese rollo, ¿no? Y la tele, pues normalmente a mí me tocó verla con mis hermanos. Yo trabajé con mis hermanos después, más adelante, todos fuimos músicos y trabajé con ellos, y bueno, entre hermanos pues veíamos y comentábamos y todo ese rollo, ¿no? Digo, eso era la onda. Pues había muchas, pues había todavía los cafés cantantes famosos, ¿no? Y que además, bueno, que era un lío, por ejemplo, ir a oír rock en esa época, cuando estaba Uruchurtu como aquí que era, pues, digo, muy difícil, o sea, a cada rato había racias y se cerraban los cafés. Donde había rock, normalmente había racias, se cerraban los cafés cantantes, de vez en cuando se había uno por allá y te duraba 2 o 3 semanas. En algún momento dado, por ejemplo, el Terraza Casino fue un lugar donde se juntaba mucha gente, ¿no? A ver a grupos como los Sinners y a Javier Batis, por ejemplo, ¿no? De repente, bueno, surge la pista de hielo Minimax, por ejemplo, ¿no? La pista de hielo Minimax, que era donde también por mucho tiempo hubo tocadas, ¿no? Entonces mientras tú patinabas escuchabas a los Duk Duks o al Ritual o a Batis o a cualquiera de estos cuates, ¿no? Surge Hip 70, ahí empezó Hip 70 en el Minimax, en la pista Minimax, y de hecho se llamaba Hip 70, pero ellos empezaron creo que en el 69, o sea, adelantándose, ¿no? Al año, ¿no? Y bueno, por supuesto, pues era digamos, el centro de reunión de la incipiencia hippie de México, ¿no? Pero era muy interesante porque podías ver a los grupos en vivo, ¿no? Y estos programas que también tenían mucho éxito, o sea, todavía con las chicas a gogó en las jaulas y de repente pues, algún grupo invitado. Bill Haley, por ejemplo, sí estuvo en México y estuvo en vivo en estos programas, ¿no? Pero la gran mayoría de los grupos que trabajaban ahí eran grupos mexicanos. Me acuerdo perfecto de los Babies, inclusive, de Javier Bati, sin duda, pues de varios de estos, de los Duk Duks cuando empezaban, ¿no? O sea, muchos de estos grupos, ¿no? Y casi siempre tenían, hasta donde me acuerdo, tenían un corte que probablemente venía del Ed Sullivan Show, no estoy completamente seguro, de algún grupo internacional.
Pero la vivencia más fuerte que yo tengo es haber visto a estos grupos en películas, en el cine, más que en la televisión. Como te digo, muchas veces, por ejemplo, ibas al cine y veías de repente una noticia, porque antes de las películas muchas veces pasaban un reel de noticias. Este, y de repente decías, los Beatles llegaron a Estados Unidos y se presentaron en el show de Ed Sullivan. Entonces ya salía el clip de Ed Sullivan entrevistando a los Beatles, ¿no? Digo, yo me acuerdo de Ed Sullivan perfecto porque lo veías de repente aparecer por aquí por allá, aunque no fuera directamente el programa completo, pero sabías, o sea, era algo que se oía, no era tan famoso que sabías que los que pasaban por ahí, por ese programa, eran famosos o ya iban a ser aún más, ¿no? Sí, no, lo que pasa es que antes pues no había videos, pues, o sea, no tenías más que el cine, o sea, no había de otro, el cine o la tele, ¿no? Y muchas veces la tele, pues, insisto, presentaba cosas nada más locales. Entonces, de repente, cuando te anunciaban, por ejemplo, que iban a pasar, por ejemplo, un video de Hendrix, o ya cuando me tocó así completamente de lleno, que de repente en algún programa dijeron, vamos a pasar un programa de Grand Funk, ¿no? De una de las piezas de Grand Funk en vivo, pues olvídate, la esperábamos con ansia, o Inagada da Vida, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando pasaron por primera vez el video de Inagada da Vida en alguno de estos programas de tele, pues, nos juntamos, pero una tropa gigantesca, ¿no? A ver Inagada da Vida en vivo, ¿no? O sea, la versión completa, además, imagínate, ¿no? Bueno, yo creo que definitivamente, o sea, el ambiente que se vivió en los 60 era un ambiente a mi juicio, de una gran propuesta. Yo creo que en todas las áreas, y sobre todo artísticas, hubo una contracorriente, hubo una propuesta, digo, no en balde hubo todos estos movimientos prácticamente revolucionarios, juveniles, ¿no? Tanto en Europa como en México, ¿no? O sea, había un interés por un cambio radical en las cosas, ¿no? Y eso evidentemente que se mostró en todas las manifestaciones, ¿no? Obviamente, pues, José Agustín con sus primeras novelas, por ejemplo, ¿no? Donde ya se decían groserías, por ejemplo, ya estaban impresas o cosas así de ese tipo, ¿no? Veías, por ejemplo, de repente a José Luis Cuevas con sus murales efímeros, por ejemplo, ¿no? O veías de repente a Jodorowsky con sus programas donde de repente entrevistaba a una vaca o destruía un piano o hacían happenings en la tele, ¿no? Por ejemplo. En fin, eran expresiones así tan, pues, muy particulares de la época, ¿no? O sea, como que había esta búsqueda, ¿no? Así muy, muy interesante, ¿no? Y era, por supuesto, de preferencia iconoclasta, o sea, de preferencia de romper con todo, o sea, de buscar un cambio duro. Digo, a mí, por ejemplo, en la música fue clarísimo, o sea, cuando oigo a Hendrix por primera vez, con Neblina Morada, digo, fue así, un shock, ¿no? Un shock positivo, desde luego, ¿no? O sea, de ¿qué es esto? O sea, ¿qué onda con esta música? Digo, nunca habías oído algo por el estilo, ¿no? O sea, como que había esta generación constante de cosas nuevas, de ideas nuevas, de manifestaciones artísticas nuevas, ¿no? Que, pues digo, yo a mí no me gusta comparar con las épocas, pero creo que eso se ha diluido un poco, ¿no? Como que esa fue una época que yo creo que conjuntó, digamos, las mentes juveniles, sobre todo a nivel mundial. O sea, y no en balde, insisto, o sea, se dan todos estos movimientos universitarios en Checoslovaquia, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, México, digo, no en balde, ¿no? O sea, surge pues hay como una especie como de pensamiento común en el mundo, que se da sobre todo en las generaciones de chavos, ¿no? De jóvenes. Me acuerdo perfecto de Easy Rider. Pues otra de las, pues también otro impacto, ¿no? O sea, mostrar también una realidad que no se había mostrado en el cine antes, ¿no? O sea, y todo este ambiente, digo, era además la aventura para nosotros, o sea, el rollo de los motociclistas y la aventura y toda esta onda era, pues, muy atractivo también. Igual a lo mejor en México no se podía dar ese tipo de cosas, ¿no? Pero también había, ¿no? Sus grupos de motociclistas que se iban, por ejemplo, al Bonanza y que se juntaban ahí, ¿no? Y no eran precisamente motociclistas como los Hells Angels o algo que era más fuerte. A mí me tocó, por ejemplo, ver a los Hells Angels en Disneylandia, ¿no? Una vez que hubo una amenaza de bomba en la isla de Tom Sawyer, ¿no? Esto fue en 67, ¿no? Y sacaron a toda la gente de Disneylandia. Me acuerdo que afuera estaban los Hells Angels y ahí sí decías, órale, esos cuates sí tenían lo suyo, ¿no? Digo, venían desde San Francisco, porque realmente los Hells Angels, donde operaban más que nada era en San Francisco, ¿no? Pero los veías en sus motos con sus cascos nazis y el rollo acá, y dices, órale, con estos cuates, ¿no? Y ellos estaban checando a ver qué onda, ¿no? Pero muy interesantes, ¿no? O sea, no sé, había este ambiente muy, muy particular, ¿no?
Bueno, y la película Joe es un poquito más adelante, pero Joe también, ¿no? Es una de estas películas que por primera vez presenta una realidad así de Estados Unidos, eh, pues totalmente contracultural, ¿no? O sea, y bueno, también las películas de Andy Warhol, ¿no? Por ejemplo, y pues son manifestaciones así como que muy interesantes, muy revolucionarias. Pero aquí en México tenemos lo nuestro, ¿no? O sea, yo creo que aquí en México había muchas de estas manifestaciones también. A lo mejor quizá no tan publicitadas, o eran grupos pequeños de gente que medio sabías del rollo, ¿no? Pero bueno, pues un programa como el de Jodorowsky en la tele, por ejemplo, será algo inusitado, ¿no? En fin, o sea, yo creo que hasta en eso había apertura. Y era muy chistoso porque era como ambivalente, porque por el otro lado pues tenías a Corona del Rosal o a Uruchurtu anteriormente, que estaban totalmente en contra de cualquier manifestación juvenil o cualquier reunión de jóvenes en cualquier lugar, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, un concierto de rock con cualquiera de estos grupos internacionales era impensable en México. O sea, digo, ¿cuántos años nos tardamos? O sea, empezaron apenas en los 70s, todavía era un relajo traer un grupo de rock a México, ¿no? O sea, todavía no hubo botellazos, sombrerazos y demás con Chicago cuando se presentaron en Puebla, y esto fue en los 70s, ¿no? O con Santana. Digo, hasta que hubo ya una oferta así constante, que ya la gente se acostumbró a que podía haber conciertos de rock y que no había bronca, pues ya ya finalmente se abrió eso, pero realmente en los 60s estaba limitadísima la oferta de cosas, de grupos de rock así, de los importantes. Te tenías que ir a verlos a Dallas o a McAllen o a Houston, ¿no? Es más, chistosamente en Reynosa, Tamaulipas, por ejemplo, había un montonal de grupos de rock buenos, o sea, de ahí surgieron muchos grupos de rock buenos en los 60s, ¿no? A finales de los 60s, y era como un grupo, como un lugar, era chistoso, ¿no? Era un centro de reunión para rockeros de los 60s, ¿no? Reynosa, Tamaulipas, porque pues, podías brincar a McAllen, a San Antonio, a ver a toda la bola de gringos que andaba por ahí, o Tijuana también, ¿no? O sea, Tijuana también. Estos, como que estas ciudades fronterizas, fueron semilleros también, ¿no? Pero realmente, digo, la oferta de grupos de rock era nada, limitadísima, ¿no? Y de repente llegaban gentes como los Brecker, por ejemplo, que estuvieron en el Terraza Casino precisamente, y Venus Rey se encargó de correrlos, ¿no? Porque no estaban en el sindicato, ¿no? Bueno, no sé, ya estamos saliendo mucho del tema, pero... Pues mira, cuando llegabas a ir a Estados Unidos, por ejemplo, yo como adolescente, por ejemplo, pues no podía entrar a ningún lado porque no tenía el ID card famoso, entonces tenías que ser mayor de 18 años. Y además, pues no ibas mucho a Estados Unidos porque pues no había lana, no te llevaban fácilmente, ¿no? Era como el viaje a Disneylandia, ¿no? Cuando tenías 14 años, ¿no? O 10 o 12, los que fueras, era como la gran cosa, ¿no? Digo, yo me acuerdo haber pasado por Sunset Boulevard, el primer viaje que hice a Los Ángeles, y haber visto a Hendrix anunciado en el Whisky a Go. Y no pude ir a verlo, porque pues no me iban a dejar entrar. Pues el Whisky a Go era un lugar muy chico, de hecho, en Sunset Boulevard, por donde pasaba todo el mundo. O sea, era uno de los lugares en donde se hicieron, inclusive los Doors, fueron de los primeros lugares en donde se presentaron. Y pues era un lugar chiquitito, pero que reunía la crema y nata del rock de esa época, ¿no? Y Sunset Boulevard en general había varios lugares, ¿no? en donde estaban estos grupos diferentes de rock que se presentaban a nivel de bar, ¿no? Así, tal cual. Zappa, por ejemplo, empezaba con los Mothers of Invention, también se presentó de repente por ahí, ¿no? Y bueno, y obviamente San Francisco también, ¿no? O sea, la famosa esquina de Haight-Ashbury, ¿no? Que ahí fue donde se iniciaron el movimiento hippie, ¿no? Y ahora ya lo único que queda todavía queda una tienda de camisetas y libros y cosas en donde todavía te venden la revista Oracle, que era como el órgano de difusión del movimiento hippie, ¿no? Y todavía existe el Oracle a estas alturas del partido. Uno de los grandes eventos de los 60, recuerdo, fue la transmisión que se hizo por primera vez por satélite, del satélite que se llamaba El Pájaro Madrugador, en donde sí nos juntamos, pero muchísima gente a ver el programa durante todo el día, porque la gran cosa de esa transmisión fue una grabación que los Beatles hicieron en vivo con la pieza All You Need Is Love, con la orquesta en vivo y todo en vivo absolutamente. Me acuerdo todos ellos con audífonos porque bueno, tenían que estar conectados con el satélite, ¿no? Paul, y en la psicodelia total, ¿no? Llenos de flores y de globos y de cosas, y los Rolling Stones sentados enfrente como público, entre otras tantas gentes que tenían de invitados, ¿no?
pero fue algo fabuloso porque esa sí la expectativa de todo mundo, yo supongo que todo mundo, así como cuando el hombre llegó a la luna en el 69, que también se transmitió en vivo y que también no había ni un alma en la calle. Yo me acuerdo que fui a un partido en Necaxa América porque era de los tradicionales, y regresando a la casa de mis abuelos a ver la transmisión de la llegada del hombre a la luna, que por poco llego tarde, no había un alma en la calle, ¿no? Todo el mundo viendo. Entonces, ese tipo de cosas eran buenas, ¿no? No dudo que muchas veces el programa de Ed Sullivan también haya juntado a un montón de gente en una casa, pues para esperar, por ejemplo, a los Beatles o a los Rolling Stones o lo que fuera, ¿no? Pero esto del pájaro madrugador, me acuerdo con mucho cariño de ello porque nos juntó a, no sé, a más de 50 a ver una pequeña televisión en blanco y negro, esta transmisión en vivo de los Beatles haciendo All You Need Is Love.